Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Calipari y les doy la bienvenida a otra entrega más de Charlando de Pool y de Billar. En esta ocasión vamos a hablar de billar y billar del bueno con el maestro José María Queclas, creador de la Escuela de Alto Rendimiento para Jugadores de Tres Bandas en el Centro Internacional de Billar de los Naranjos en la región de Murcia. Y aparte, para complementar lógicamente todo este bárbaro curso que está dando José María, en el 2001 realizó una preparación del máster de alto rendimiento deportivo en la Universidad Autónoma de Madrid y el Comité Olímpico Español. En su página jmqueclas.com se podrá encontrar una enorme y variada estadística de campeonatos nacionales e internacionales que sería interminable poder mencionarlos, lógicamente con triunfos, medallas doradas, de oro, de plata, bueno, en fin. Dicho esto, te damos la bienvenida, José María, y muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Bueno, estoy encantado, muchísimas gracias a vosotros. Para mí un placer pues estar hablando contigo y poder dirigirme a todo el mundo en general, pero en especial a mis amigos de Argentina, los que recuerdo con mucho cariño. Es una amistad que realmente se hizo en su día y que no se puede olvidar y que yo lo conservo mucho. Pues son muy emocionantes para mí recordar aquellos momentos con todos mis amigos allá. Sí, acá te recuerdan, lógicamente, con mucho cariño y tu palabra, obviamente, es muy apreciada por estos lados, bueno, y por el billar mundial. José María, ¿cuántos años llevas de billar? No, yo empecé, a ver, yo empecé a los 12 años, pues en unos billares que habían cerca de casa con mis compañeros, que muchas veces pues no íbamos a clase, salíamos del colegio, pasábamos un rato allá, íbamos después a pasear. Habían pocas cosas en mi época porque yo cumplo la semana que viene algo así como 73 años ya, que yo a veces ni me lo creo, ni me lo creo porque el tiempo pasa volando, no te das cuenta y se te echa encima y claro, no quieres cortar tu carrera, pero sí, sí, el tiempo te va poniendo en tu lugar en el que te corresponde y de ahí no. Pero yo llevo pues más de 50 años en el mundo del billar. Lo que pasa es que muchos de ellos intermitentemente, ¿no? Cuando por cuestiones laborales no podía continuar, he tenido muchos intervalos de 2, 3 años, pues cuando realmente estabas en el mundo laboral, en la empresa, trabajando, en fin, eso te cortaba muchas veces las posibilidades de seguir hasta que llegó un momento que sí que decidí que realmente mi trabajo en banca debía aparcarlo si quería verdaderamente sacar producto al billar en lo que yo pensaba que era la formación mía en general, pero no como para utilizarla como jugador, que sí, lo hice así, sino como entrenador para dedicarme a algo que realmente yo veía que estaba cojo y que realmente faltaba, que era la formación de entrenadores, pero no de entrenadores que dicen, bueno, un tío sabe jugar mucho y se mete en el club y enseña a jugar al billar. Vale, eso está muy bien, pero eso no tiene ninguna continuidad, no tiene una metodología, no tiene una política a seguir, no establece un buen nexo de unión entre el club y realmente los jugadores a través de una persona que es el instructor o entrenador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando yo dejo la banca, me voy a trabajar a la Federación Española de Billar, es decir, cambio la profesión, continúo trabajando profesionalmente hablando con la Federación Española de Billar y me voy al cargo de director técnico responsable de todo el tema de la formación y del entrenamiento de los jugadores. Conmigo se crea esa profesión en España, porque una federación minoritaria como Billar, pero claro, las grandes federaciones, pues el atletismo tiene algo así como 8 o 10 directores técnicos en las diferentes especialidades que ellos practican. Tenis, natación, en fin, son federaciones olímpicas que verdaderamente tienen muchos recursos, tienen mucha plata y verdaderamente pues entonces pueden hacerlo, ¿no? Pero yo aposté ahí y entonces pues bueno, salió bien y ya creamos muchas cosas, ¿no? A partir de ahí. Es decir, llevo en el billar pues toda mi vida, pero también combinándola con mi profesión, que he trabajado en grandes empresas, por ejemplo el Corte Inglés en España al principio y después lógicamente en banca. Y en banca es donde yo realmente podíamos decir que terminé y me jubilé oficialmente
como director técnico de la Federación Española de Billar. Ah, mira vos, mira vos. Decime, José María, ¿cómo surge la idea de una escuela en sí mismo? Porque una cosa es estar con la federación y demás, pero vos luego armaste tu propio lugar, tu propio sitio donde los jugadores van a estudiar, incluso son hasta pupilos, ¿no? Sí, bueno, te cuento que al estar en este ambiente, ¿sabes qué pasa? Que mi formación deportiva es mucho más amplia. Yo he jugado tenis y cuando veía que no cuajaba como jugador de tenis porque me faltaba físico, pues entonces ya no continué. Pero claro, lo que yo aprendía de la práctica de otros deportes que he hecho desde el punto de vista amateur, siempre, claro, bueno, pues que me daba cuenta que todo funcionaba como un deporte y el billar no. Bueno, entonces yo ya jugaba bien billar, te estoy hablando de 18, 19, 20 años y tal, que ahí empezaba un poco ya la cosa a ser seria, ¿no? Entonces, esa inquietud me viene a mí cuando, hablando con la gente que yo me relaciono, con los técnicos que yo me relaciono, me preguntan cosas de billar que yo no puedo responder. Y yo digo, ¿pero por qué no puedo responder yo? Pues porque no las hacemos. Entonces resulta que yo, por mi cuenta y riesgo, aprovechando, me acordaré toda mi vida, un pequeño éxito que yo tengo, el municipio mío me quiere premiar y entonces el alcalde de mi ciudad, Murcia, me pide que le diga qué deseo, qué deseo, que el municipio está dispuesto a ayudarme. Y yo digo que el billar esté en los pabellones de deporte, que el Qué bueno. billar se considere como deporte. Y entonces Claro. a partir de ahí yo me pongo a trabajar, creo una escuela en el año 78, en 1900, ha llovido un poco, y a partir de ahí empiezo a traer a la gente de los colegios al pabellón de deportes, una mesa que me mandan de Madrid, de la Federación Española de Billar, porque teníamos que empezar por algo, ¿no? Claro. Y la mesa era muy mala, pero nos valía, ¿no? Era muy mala. Allí podías plantar patatas, lechugas que te crecían, pero el caso es que era una mesa de billar. Y ahí empezó Claro. la escuela. Una escuela que empezó a crecer y yo he estado con 42 chicos allá, trabajando 42 chicos en una mesa, solamente en una mesa para todos, ¿no? Imagínate Claro. Claro. que la Claro. aventura, ¿no? Aquello era una aventura, porque bueno, que allí se peleaban, eran muy traviesos, no había manera, y bueno, pero al final conseguimos muy buenos resultados y fuimos creciendo hasta llegar a pues en ese mismo pabellón de deportes donde yo empecé, un estadio que le llamaban, todo el mundo le llamaba la Bombonera, Ah, porque era un estadio que era un estadio de billar, hecho y además también solicitado por mí al municipio y, lógicamente concedido por el alcalde de aquella época y tal. Habían 4 mesas, 4 marcadores, una grada de 150 personas, una presidencia con 50 personas con butacas y entonces aquello era un paraíso. Allí se han hecho muchas competiciones europeas, en fin. Y allí continuaba la escuela, claro. Y claro, de allí han salido ya múltiples campeones en España, ¿no? Pero sí, todos sí, de la sí. región de Murcia, de mi región. Y Claro. eso es lo que ocurre. Hay una metamorfosis de querer hacer del billar, de un juego, en un pasatiempo, hacer un deporte. Claro. Entonces, lógicamente, a mí me preocupaba mucho el hecho de diseñar el trabajo, preparar el trabajo para los chicos. Entonces, porque, lógicamente, pues yo trabajaba y ahí fue naciendo mi metodología, claro, para Claro. llegar ampliando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. Vos, paralelamente a esto, no, yo he leído en tu página, digamos que te fuiste apoyando también en la enseñanza de distintos jugadores históricos de tres bandas, como en el caso de Seuleman y Boulanger, ¿no? por supuesto, o sea que después yo sigo creciendo y allá por el año 1985 también me sucede a mí un acontecimiento importante, ya que aquel año yo he jugado varias especialidades de billar, pues yo gano todos los torneos. En todos los torneos que juego, claro que no eran muchos, ¿no? Pero sí 5 o 6, entre ellos el Campeonato de España de banda, el Campeonato de España de tres bandas,
el Campeonato de España al cuadro 47-2, etcétera, etcétera. Y entonces yo, pues realmente digo, quiero crecer, tengo que crecer, y entonces me busco un poco las influencias para poder ir a trabajar con Raymond Kellerman. Teníamos buena Ah, amistad, teníamos una simpatía grande. Kellerman tenía mucha simpatía con España, con los jugadores españoles, y en aquella época mi amigo y compañero Claudio Nadal, que en paz descanse, que era secretario general de la Unión Mundial de Billar, en aquella época, habla con él y le dice que realmente yo quiero irme a trabajar con él un tiempo. Y él dice que no se dedica a eso, que él no se dedica, pero que tratándose de mí, pues, él es que estará encantado que yo vaya allí y me atenderá como mejor pueda y tal, pero que no se compromete a nada, ¿no? Yo llego a Malines un agosto de 1985 y me pongo ni más ni menos que en casa de Raymond Kellerman a jugar en Mister 100 y a jugar todos los días con él y a aprender una enciclopedia. Claro, claro, él no era un especialista en la enseñanza, pero jugando, viéndolo jugar no hacía falta nada más. O sea, era un auténtico, la Biblia, era aprender solamente de mirarlo a los ojos, ¿no? claro. Entonces, fue mi primera experiencia fuerte, que era la que yo quería, es decir, conocer el modelo en Bélgica, conocerlo bien y, naturalmente, meterme dentro de él porque era el modelo ganador. A mí no Claro. me interesaba otro modelo, sí, me interesaba un tipo que es 21 veces campeón del mundo. O sea, Sí, a sí, partir de ahí verlo jugar a él y tal. Claro, aprendí mucho, pero es que aprendí mucho porque él era una enciclopedia de datos también y tal. Él era un gran admirador de la escuela argentina, obviamente, como lo es todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que conocer de que el primor del billar es en Argentina. O sea, de los Navarra, Pedro Leopoldo Carreras. Todas esas cosas pues, las he visto yo de chico, claro. porque Pedro Leopoldo Carreras ha venido a Murcia, ha jugado un campeonato del mundo aquí a libre. Yo le he visto entrenar en el casino, ¿eh? Porque, bueno, y me quedé con las ganas de que es un pequeño déficit que yo tengo de haber ido a Buenos Aires a trabajar con el maestro Ezequiel Navarra. Esa era la gran ilusión de mi vida. Ah, claro. Muchos amigos míos de argentinos, compatriotas tuyos que vivían aquí, hablaron con él, Sí. cerré con él el compromiso, pero resulta que cuando ya me decidí a ir, él falleció. Él Ah, falleció. claro. Es que yo Claro. me pido, me falta eso. Lo que Sí. pasa es que también te puedo decir que con Osvaldo Berardi pues me han ido traspasando muchas informaciones, muchas cosas, y dentro de mi metodología hay muchas cosas de ellos, de los maestros argentinos, que es la cuna. Es que la cuna del billar es Argentina. Eso está más claro que el agua para mí. Ah, mirá vos nombrás también a Marcelo López, Sí, perdón, a Marcelo López y a José Argüello. sí. Eh, ¿Qué fue lo que viste en Marcelo López? Te pregunto porque lógicamente es parte de nuestra historia Claro. y como vos lo nombrás, supongo que lo habrás conocido en profundidad. Pues, a ver, la historia comienza con que realmente el presidente de la Federación Española, Jesús Villamor, en aquella época, Madrid había un ambientazo enorme de billar. Marcelo López llegaba de allá a trabajar, a hacer sus cosas y tal, y se ubicaba en Madrid, ¿no? Entonces, Jesús Villamor, presidente de la Española, me dice que él está allí y que yo vaya para estar con él, que aproveche la estadía suya allí y tal, para ir con él. Entonces lo conozco y efectivamente enseguida congeniamos, hicimos una gran amistad, nos ponemos a hablar de billar y entonces pues jugué algunas partidas con él y él entonces yo le pedía consejo y le pedía y él me enseñó muchas cosas. O sea, entre otras cosas te puedo decir que me enseñó a conocer el sistema de rombos, el sistema de señales, como únicamente él lo podía explicar. Maravilloso, Ah, pero mira, maravilloso. Y ahí arranco yo con él, y arranco con él, y luego, pues solamente de verlo cuando entrenaba, ese golpe tan maravilloso de taco que yo no he visto en mi vida una cosa igual. Yo no la he visto. O sea, el golpe de taco de Marcelo jugando golpes de artístico y tal, y un juego primoroso en tres bandas de colocación,
y tal, cosa que no era propia en los jugadores sudamericanos. El jugador sudamericano es un jugador brillante, vistoso, con una ejecución para llevarla al cine, obviamente, pero no era para competir, no era para Claro, competir. No era para claro. competir porque faltaba disciplina de colocación. Bueno, Marcelo colocaba de maravilla la bola 2. Me enseñó mucho y tomé muy buenas notas del guardo, pero un cariño con él impresionante. Tú fíjate de qué tipo de maestros te estoy hablando, para empezar a tener claro el billar, claro, clarísimo. Sí, sí, Raymond Koeman, Marcelo López y ya a posteriori, pues Laurent Boulanger, claro. claro. También mencionás a José Argüello. Sí, José sí. Argüello, ¿en qué sentido, José María? Con Pepe Argüello me unió una corriente de simpatía tremenda, enseguida. En las Copas del Mundo que coincidíamos pues en Holanda, en Osterhout, cuando él venía y resulta que después él era un problema regresar y yo le dije, oye Pepe, si te quedas en España, te puedes quedar conmigo en el centro de alto rendimiento que ya existía, pues estoy hablando del año 88, 89, 90, 91, por ahí me parece, si no me equivoco, porque yo no me acuerdo del año que él muere, no me acuerdo que él fallece, pero sé que hablamos de que se quedara allí en España y que yo pues se quedaba hasta inclusive en mi casa y que podríamos hablar de billar porque yo disentía de él en algunas cosas, en algunas Ah, técnicas, el trabajo que le hacía, sí, porque, claro, a mí todo lo que no fuese Keleman me parecía todo contrario y no era verdad, no era así, ni mucho menos. Yo, Pepe me hablaba de que el tema, claro, y yo con el tema del efecto, eso lo llevaba muy mal con él. Yo digo, Pepe, vamos a ver, eso de 4 efectos, ¿eso qué es? Keleman no dice eso, Keleman no. claro. Es que mira, es que los estudios que yo he hecho, que él, porque me parece que él tenía una información de sistemas japoneses tremenda. O sea, era una biblioteca, era muy bueno, ¿eh? Tenía un juego que a mí me encantaba mucho, ¿no? Entrenamos juntos alguna vez, hicimos buena amistad, pero por desgracia, pues se cortó la vida ahí de Claro. Pepe y no pudimos seguir. Pero es que ya me ha pasado 2 veces y de eso me acuerdo muy a menudo y siento un cierto dolor interno porque me he perdido como analista, además que como jugador ya, como analista me he perdido pues quizá parte de la segunda Biblia de Villar que era la de Ezequiel Navarra y lo que sabía Pepe Argüello. Gran Claro. amistad con él, gran cariño y de recuerdo imborrable para mí. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que para nosotros es emocionante, lógicamente, porque bueno, el billar argentino en estos momentos está en las antípodas de esto que vos estás nombrando, ¿no? Lamentablemente por una cuestión de corte generacional, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, nosotros recordamos aquí con mucho cariño a todos estos jugadores y lógicamente que sean nombrados en el exterior, en el caso tuyo, a nosotros no, realmente nos conforta, ¿viste? O sea, es algo muy bueno. Miré ahí que vos decís métodos creados. Vos decís autor del curso para árbitros de alta competición. Sí. ¿Por qué te movió en hacer esto? ¿Qué sucede con los árbitros? Pues porque era un desastre en la época que realmente la Federación Española nueva entra. El tema de los campeonatos, pues era un desastre, porque además no había gente que arbitrara, arbitraba el primero que pasaba por allí, oye, tal, que hagas una partida, que hagas el federo de arbitrar, y entonces, pues cuando nosotros entramos a esa nueva dimensión del billar, a reestructurarlo todo, pues yo pensé que eso había que cambiarlo, ¿no? Entonces, que había que de alguna manera sobre los reglamentos que habían hecho, que eran antiguos, había que darle forma a eso, había que hacer una metodología para los árbitros también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues que había que agarrar un poco el modelo que había, que era Alemania y Holanda. Ah, Y correcto. Bélgica también, arbitraban muy bien, nosotros nos traíamos esos arbitrajes en la cabeza, porque estábamos en plena competición y me decido a escribirlo, ¿no? Y entonces agarro eso como modelo, el tema de alemanes y belgas con holandeses, que tenían hasta 2 categorías, categoría internacional, categoría nacional, con su uniformidad, con una elegancia tremenda, y claro, a mí aquello me impactó. Entonces, pues claro, yo me acordaba de ver a la gente aquí
en España, en mi club, en el otro, arbitrando pues con una camisa y pantalón vaquero, nada de formalidad y todo eso. Y yo, que siempre he seguido el billar como una cosa espectacular, definitivamente como deporte, pues había que hacerlo, ¿no? Entonces se hace esa metodología. Yo agarro, me pongo como ejemplo malo de lo que no realmente se debe hacer, pues como jugador en realidad, tal y que cual, o como árbitro, y entonces pues lo que hago es que me empiezo a escribir porque era fácil ya para mí. Si yo me ponía Claro, como modelo era fácil porque todo era malo, y claro. entonces efectivamente se crea esa metodología que sí, que tuvo mucha aceptación. Se hicieron muchos cursos en España, se empezaron por todos los departamentos territoriales, y se empezó a formar el colectivo arbitral. Y eso fue un éxito grande. Fue Qué un va. éxito muy grande. Y posteriormente la Unión Mundial de Billar, basándose en el método de entrenamiento nacional, que era también el que antiguamente se utilizaba en Alemania, en Holanda y tal, pues ellos naturalmente lo llevan a efecto con algunas reformas que se han hecho, como por ejemplo el tema del reloj, el tema del tiempo, el tema de algunas faltas, tal, en fin, ya era fácil porque era únicamente ordenar el progreso y las innovaciones que habían ahora. Y por eso se hace el modelo de árbitro, claro. Claro, claro, por supuesto. Porque a uno muchas veces ve que los árbitros, lógicamente, como todo esto, o sea, en las tres bandas básicamente yo digo que es solidaria, ¿no? Está la persona que está mirando y le das la planilla para que la vaya haciendo, luego está el árbitro, bueno, en fin, es todo solidaridad pura. Algunos clubes hasta dan de premio algún cafecito, algún costado como para que puedan colaborar, pero el árbitro muchas veces se coloca en la jugada en un lugar que no es correcto, que es capaz de hasta de molestar o Correcto. no ver con claridad la jugada, porque lógicamente para arbitrar tres bandas no Mm. solamente hay que saber el reglamento, sino que hay que saber de tres bandas, ¿no? Claro. Sí, sí, no, así es. Y eso es una parte importante del curso de formación de árbitros de alto rendimiento, porque lo que vigilan mucho es la colocación, lo que es la técnica de arbitraje y naturalmente ayudar al jugador con su buena colocación, su presencia, por ejemplo, con el tono de voz a la hora de cantar, contar las carambolas, de las posiciones, etcétera. Hay mucho, ¿eh? Hay mucho ahí. Eso ha mejorado mucho, ¿eh? Y eso ahora mismo es una delicia ver arbitrajes, bueno, por supuesto en España y después pues en Europa, que han habido árbitros muy, muy, muy buenos, pues a partir de ahí nos han servido de ejemplo a nosotros para poder elaborar, mejorar las técnicas de actividad, ¿no? De actividad dentro del billar. Claro, en caso de una carambola dudosa, ¿el árbitro de qué instrumento se puede servir para decir si fue buena o si fue mala? ¿Puede consultar a alguien de afuera? ¿No puede? ¿Cómo es el tema ese? No, obviamente no. No, es un tema que queda en la mesa, lo mismo que en fútbol, lo que queda en el campo queda entre jugadores y árbitros, igual pasa con, Ah, con- correcto. con el tema Villar. Vamos a ver, se han dado muchas circunstancias. O no, si tuviésemos que empezar a hablar de Sí, anécdotas sí, aquí, pero, lógico. pero habían cosas que era imposibles de poder determinar. Muchas veces por mala colocación del árbitro y otras veces pues porque los jugadores somos como somos, ¿no? Pero imagínate no, creo que son cabeceras, cabañas en España, lo que es Sí, la sí, cabaña. Eso es sí, una sí, cabecera. Imagínate una cabecera con dos bolas pegadas a las dos bandas largas. La bola sí, que tú atacas, la bola 2 está pegada, pero la bola de llegada también, ¿verdad? Entonces resulta que el árbitro ahí o mete la cabeza, pero así, mete la cabeza así en la tercera bola o no se entera. Y no se aún así entera. te puedes equivocar. Y aún así, Claro, eso nosotros claro. lo entrenábamos con los árbitros. De que el árbitro, como cualquier hijo de vecino, tiene un entrenamiento propio con posiciones de riesgo. Si tú analizas, por ejemplo, pues el curso mío, donde yo he escrito, tengo más de veintitantas posiciones conflictivas en las que el árbitro no solamente puede estar cerca, sino que tiene que meter la cabeza dentro Claro, entre la banda y la bola, y así no te claro, equivocas, ¿no? Eso ha exacto. pasado, por ejemplo, en Copas del Mundo. Pues yo recuerdo ahora un pasaje entre Zanetti y Codrón,
no sé dónde, pero da igual dónde, de un conflicto porque el árbitro estaba a 8 metros de la línea de llegada. Entonces, claro, viene el conflicto y el conflicto se arregla cuando uno de los dos jugadores dé su brazo a torcer, ¿me entiendes? Y además había mucho que diga, ¿ha sido o no ha sido? Pero yo me Claro, acuerdo claro. una anécdota por citar a un jugador en España que tenía mucho carisma, que era Pepe Carrillo, que además era de mi ciudad, por el que yo juego billar, porque me entusiasmaba, me enamoró de esa forma de jugar, que le decíamos el gordo, porque pesaba 140 kilos, que siempre teníamos un problema, y había un problema, y entonces él me decía a mí, Pepe, ¿la has visto tú? Y yo le decía, no la había visto. Y pues no, no la he visto. Pues ya sabes que eso significaba 2 o 3 meses sin hablarlo. Sí, Claro, porque claro, porque no, pero es que no lo había visto de verdad, porque era banda bola, bola banda, ¿sabes? claro, claro, sí, Y por supuesto. hasta que llegó un día en que se produce esa jugada y vuelta otra vez la misma cosa. Oye, Pepe, ¿la has visto? Me pregunta. Y yo le digo, hago así y levanto la cabeza y miro el marcador y veo 35-20 a mi favor y digo, sí, sí, ha sido, ha sido. Era una forma de salir de salir, que sí, sí, del problema, una Claro, anécdota, no dejan de ser, pero no es profesional eso. El claro, jugador, claro, es que el jugador no tiene por qué preguntar, tampoco. El jugador no claro. tiene. Blondal decía que él es un profesional y lo único que exige es que la persona que está actuando en una partida donde él actúa como profesional sea un profesional. También el árbitro tiene que ser profesional. Pero si no tienes formación y no tienes práctica y no tienes entrenamiento, olvídate de ser un profesional, pues porque al final el propio ambiente o el propio juego te engulle, te traga y no sabes salir de la situación. Claro, decime, ¿cómo se manejan las actitudes antideportivas en un árbitro? ¿Cómo lo tiene que manejar? ¿Tiene que haber una advertencia? Porque hay personas que, bueno, ya al más alto nivel profesional esto casi no se ve, pero hay algunas raras excepciones, pero yo lo he visto a nivel panamericano, por ejemplo, hay ciertos jugadores que son difíciles de llevar, ¿no? Sí, bueno, quizá en Panamericanos el tema sea diferente. Fíjate claro, que en América pues, los jugadores se conocen más, que el carácter es diferente, hay más, de alguna manera, compadreo, hay, digamos, más contacto, etcétera, etcétera. No, yo creo que cuando se produce una situación, que es difícil también, ¿no? Pero que se produzca, pero si se produce el árbitro lo que tiene que, lógicamente, es advertir en el momento que se produce, advertir que realmente puede sancionar. Y que si esa acción se repite, Sí, ha pasado, el árbitro toma la determinación, porque eso está escrito. O sea, yo claro, te llamo la atención porque estás haciendo algo que no procede, una grosería, una falta ¿cómo te diría yo?, de educación, algo que realmente no está en consonancia con la formalidad del momento, del deporte. claro. Entonces, a partir de ahí, en la segunda amonestación ha pasado, aquí en España ha pasado, el árbitro puede parar el partido y finalizar y dar por terminado la partida. O sea que Correcto. está Sí, reglamentado, pero en el mundo mundial, Copas del Mundo, etcétera, etcétera, que es muy difícil, como tú bien apuntas, que se produzca un hecho aquí. Lo único que puede o que yo haya visto como jugador también y también luego ya desde el punto de vista de observador, simplemente de observador, ha sido un mal gesto por parte de algunos jugadores, algún golpe fuera de lugar en la mesa con la tiza y tal, y el árbitro ni siquiera se ha enterado. Pero eso claro, sienta entre los jugadores, sienta mal porque a mí me puede ofender que tú realmente tengas un mal gesto conmigo. claro, Y eso claro. queda entre los jugadores. Pero en América eso es más normal y hay que saberlo entender, porque la idiosincrasia y la filosofía no tiene nada que ver con Europa o con Oriente, con Claro, no, 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 por supuesto, sí, es muy distinta, claro, exactamente, las costumbres cambian mucho. Convengamos también que las tres bandas
es un deporte donde lamentablemente la exteriorización, tanto ya sea de alegría como de frustración y demás, al igual que puede ser en otros deportes, está mal vista. Entonces, es como que tenemos que tener cierta contención, como que hay que mecanizar todo muy internamente y no se puede exteriorizar porque pasás a ser un mal ejemplo, ¿no? Sí, no, pero en cualquier caso, tampoco me lo creo yo que el billar tenga que ser tan estricto en formas de una persona correcta, con un carácter fuerte, con una personalidad tal, vende, como yo digo, vende al público. El público, si pudiera pagar entradas para ir a ver al jugar, pagaría entrada por ver algunos jugadores y para otros no. Y no iría y no pagaría. Ese jugador que realmente tiene ese carácter fuerte que lo transmite en la mesa, pero que juega con la sonrisa en los labios, que juega con una deportividad grande, pero que en un momento determinado tiene un gesto de un golpe en la mesa, o qué sé yo, no sé, o hace un gesto raro, pega un salto y tal. Eso era mucho de Richard Vitalis, Claro, de Torbjörn Blondal también, pues lo ha hecho en alguna ocasión, cuando era más joven, que tenía. Pero claro. yo conozco a Torbjörn desde que tenía 18 años, pues imagínate. O sea que hay jugadores que son espectaculares. Yo me creo más ese billar que no el silencio, por favor, y cállense. Y no. El público, yo me entusiasmó. No quería yo retirarme del todo de este mundo sin jugar el torneo de la Feria de Manizales en Colombia, en Manizales. Y jugué con 2.500 personas tirando botes de cerveza para arriba, gritando. Yo estaba emocionado de ver, porque a mí me trataron allí de maravilla. Yo nunca he vivido eso y tal. Yo decía, ¿estoy jugando billar o estoy en una plaza de toros jugando? No sabía dónde estaba. O sea, yo me sentía un torero, me sentía torero en vez de jugador de billar. Pero son manifestaciones de que eso en Europa pues te llaman la atención. Pues para mí eso es hervir la sangre y provocar que realmente el billar tenga más calidad. A mí me emociona eso. Que se humaniza, incluso se humaniza un poco más, porque Claro. pongamos por caso el golf, que es una Sí, cosa totalmente señorial, y sin embargo el jugador muchas veces exterioriza cuando algo le sale mal, hay gestos por todos lados, y sin embargo no está mal visto. Yo creo que lo que está mal visto es la exteriorización sí, actuada para que tu rival se ponga nervioso o para sacarlo de juego, y sí. no una exteriorización en base a tu propio juego y a tu propia fallo que hayas hecho espontáneamente, ¿no? Sí, pero a veces se confunden en billar, por ejemplo, sí, eso es así. Hay gente que piensa que los jugadores, yo no digo que alguno no lo haga aposta y que verdaderamente para interrumpir al jugador, para desconcentrarlo, para distraerlo, en definitiva. No creo realmente en eso, pero yo sé que se ha dado. Eso, yo sé que se ha dado, pero yo de alguna manera creo que ha sido más, ¿cómo te diría yo? Sin conocimiento de causa, de ofender ni querer hacer mal al compañero, aunque sí, a veces se ha producido. Porque mira, te puedo decir en ese orden de cosas que los jugadores que teníamos una serie de protocolos, cuando estábamos en la silla, por ejemplo, yo me acuerdo que aprendí de memoria los protocolos de Codrón, que era el trapo cuando estaba en la silla, no podía estar quieto en la silla. Tú estabas Claro, jugando. Eso claro, no me molestaba. Quiero decir, trapo, pasar la flecha con el taco, salivilla con los dedos. claro, claro. Pero todo eso era automático. Eso, trapo fuera, salivilla con los dedos, paleta, pam, 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 dos golpes, tal, tiza, pam, 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 para abajo otra vez, vaso de agua, pum, tal, vuelta a empezar. Trapo, flecha. Entonces, Claro, ese es el protocolo. claro, sí. Entonces, algún iluminado por ahí decía que Codrón se dedicaba a interrumpir el juego, que pues nada más lejos de su tal, pero si No, Codrón no no, no, necesitaba. claro. Quiero decir, son Jamás lo protocolos. hacía, sí, jamás lo Protocolo, hacía cuando su oponente estaba apuntando hacia él, ni nada, es una piedra. Lo que es más, ¿qué yo más? lo, No, yo lo he, uno, sí, claro.
Ningún jugador. No, ninguno. Incluso lo que es más, muchas veces, si alguno quiere hacer este ejercicio, cuando está mirando, hay tantísimas partidas por internet, que cuando el jugador le pega a la bola, que no observe la bola, sino que observe al oponente cuando está sentado a ver si hace algún tipo de gesto. Y en la gran mayoría no se mueven. No se mueve, no, no, no. Eso es verdad, eso es verdad. Y si alguna vez ha pasado algo, pues habrá sido, pues qué sé yo, algún malentendido, alguien que le ha sentado en ese momento mal de que el otro se moviera un poco y tal, y le echa la culpa siempre se le ha echado la culpa, siempre uno ha buscado excusas cuando ha jugado mal, ha buscado excusas todas y variadas para echarle la culpa a algo porque ha jugado mal. Ha jugado mal, pues porque ha jugado mal. Eso está más claro que el agua, porque no ha estado al nivel de concentración y calidad que te exigía la partida, el contrario, y el ambiente donde estabas, claro. Decime, José María, metiéndonos ya un poquitito dentro de tu escuela, ¿todas estas cosas se le enseñan a los alumnos? Sobre la marcha, sí, no de una forma, vamos a ver, sí, hombre, alguna conferencia tengo yo por ahí con respecto a eso. Al final, cuando te pones a hablar con ellos y estás en la parte, muchas veces en la mesa también surge todo esto que estamos hablando tú y yo. Y entonces, obviamente, pues sí, sí lo tenemos en cuenta. No se les enseña, se les informa. Porque yo nunca he tratado de cortar un poco la personalidad de cada uno, los he dejado. No he creado, yo no he creado robots de ninguna manera. Yo he creado unos sistemas de entrenamiento y de juego donde verdaderamente, pues, todos los jugadores tenían que interpretar en qué parte de la partida estaban para sacar mejor resultado. Porque, por ejemplo, yo entrenaba mucho, pues, con mucha intensidad. Los puntos finales, los puntos más difíciles de la partida, donde te jugabas el título o donde te jugabas la partida, ¿me entiendes? O el pase, la eliminatoria. Puntos que realmente tenían muchísima importancia y que además siempre eran los mismos. Cabeceras, vueltas, 5 bandas, etcétera, etcétera. Que todo, Etcétera. sí, Pase de todo bola. yo paraba el juego ahí y hablábamos. Y entonces ahí como que era, de alguna manera, ampliar un punto más o 2 puntos más la concentración de ese momento. Y entonces, para evitar el fallo. O sea, erradicar el fallo era una de las cosas que se entrenaba mucho allí, en mi centro de alto rendimiento. Ahora ya no sé, porque ya he perdido, tú fíjate, yo me jubilé en 2012, voy al centro de alto rendimiento, pues cuando llevo las concentraciones de la Unión Mundial de Billar, de los chicos que han estado allí de Argentina, que estuvo Valen, etcétera, etcétera, pues claro, el trabajo es de una semana, 2 semanas, y entonces voy rápido y muchas cosas las paso porque lo más importante es la materia, para que ellos lo pasen bien y entrenen y se lleven un plan de entrenamiento pues más o menos importante, ¿no? Pero no, ya he dejado de entrenar allí, aunque voy bastante porque tengo muchas cosas que hacer allá, claro, todavía. Claro, claro, correcto. ¿Cómo es un día, digamos, de un alumno en un centro de esas características? ¿En qué consiste? Ya sabes que viven allí, son internos, allí tienen su residencia como si fuese un hotel. Las habitaciones son espléndidas, que, no sé si para que te des una idea, pues no hay lujo, pero hay mucha comodidad y están pensadas para el descanso, reposo y trabajo del deportista, ¿no? El deportista se levanta allí 7 y pico de la mañana, desayuna e inmediatamente se va para el colegio. Los colegios están cerca del pueblo donde realmente estamos. Claro, el centro de alto rendimiento está en una villa que se llama Los Narejos, está a orilla de playa, aquello es un paraíso. Entonces, ellos vuelven al CAR a las 2:30, 3 de la tarde empiezan a comer el almuerzo, terminan y marchan a sus habitaciones para descansar un poco. Y a las 4:30 yo ya me los bajaba a la sala de billar. Y en la sala de billar entonces empezaba la sesión de entrenamiento. Normalmente era para todos igual. Normalmente llevaban, pero en algunas ocasiones me he apartado con algunos
para tener más dedicación por el progreso de cada uno. Y no me gustaba que se me quedara alguien atrasado, pero habían distintos niveles. Obviamente, alguien se tenía que quedar atrás, ¿no? Bueno, entonces resulta que entrenaban como 3 horas. 7:30 de la tarde se cortaba el entrenamiento en sala y nos íbamos a la parte física, a hacer el entrenamiento físico que yo consideraba súper importante en cuanto a que el cuerpo tiene que tener de alguna manera, una preparación para una tonificación muscular adecuada para que luego eso repercutiese a la inteligencia, al cerebro, para estar más relajado a la hora de poder concentrarse mucho más luego en la partida. Hacíamos carrera continua durante 40 minutos y luego hacíamos 10 minutos de gimnasio. Unos ejercicios muy específicos de billar, que también, pues bueno, pues a mí me los enseñaron, los que podían enseñarme físicamente a mí esos ejercicios, ¿no? Profesores de los más especializados que habían allí en el CAR, imagínate, con deportes como karate, con taekwondo, con vóley, con vela, con piragüismo, habían profesionales como la copa de un pino, ¿no? Más Claro. luego, del gobierno central nuestro, del Consejo Superior de Deportes, venían técnicos deportivos nacionales, analizaban un poco el trabajo y entonces siempre se dejaban caer alguna norma, algún consejo para establecerlo. Entonces se cambiaban algunas formas de entrenamiento, pocas, porque el jugador de billar que no estaba acostumbrado a esas cosas, el meterlo dentro de esa filosofía cuesta una vida, porque Claro. ya como somos los jugadores de billar, tú ya sabes cómo somos, ¿no? Que tú eres jugador de billar y tal. Entonces, allí sí, allí se aprendió a ser un deportista profesional. Profesional. Ya con 17, 18 años ya eran profesionales, han salido profesionales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final terminaban como 9:00 de la noche. A las 9:00 de la noche tenían que ir a ducharse y bajar al comedor para cenar antes de las 10. Después a las 10:00 terminaban y se subían ya a dormir, porque muchas veces he intentado yo para ver en qué situación estaban, decir, vamos a reunirnos un poco para ver y tal, y decían que se iban a dormir, que estaban muy cansados. Y yo digo, Claro. ah, ahora sí, así se entrena, así se entrena. Claro que sí. Claro, decime, José María, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de todo el curso completo, digamos? ¿Cuánto tiempo un alumno, digamos, necesitaría de un curso de estas características como para decir, bueno, termina siendo un profesional? Eh, no es fácil, no es fácil. Yo te puedo decir eso, a mí me ha aclarado muchas cosas, porque cuando empecé en 2004, la concentración permanente, que tenía 3 alumnos internos ya, que empezó anteriormente, yo me reunía en época vacacional nada más, ¿no? Pero estaba 15 días con ellos. Ahora no, ya empezaba a estar todos los años. Estaba Palazón, estaba Tony Ortiz, y estaba Paco Unguetti, etcétera, etcétera, tres. El primer año me costó un año entero, simplemente la primera parte, que eran las técnicas de ejecución, Ah, porque eran 3 mecanismos diferentes, había que corregir de arriba a abajo, tal, y era muy delicado. Y allí nos la jugábamos la progresión, ¿no? Eh, Esas capacidades cuesta mucho tiempo, de alguna manera, realizarlas, porque hay que repetirlas. Y entonces no puedes repetir con un ejercicio, tienes que repetir con mucha variedad. Esa variedad te lleva, por ejemplo, a decir, si tú tienes que hacer 100 repeticiones, con un ejercicio solo matas al tipo, lo matas. Pero con 10 ejercicios no, lo diviertes. O sea, claro, 10, 10, 10, 10, 10, 10 por 10, 100. Al claro, final te hacen el trabajo, pero más divertido, más amplio, ¿no? Se claro. llevó un año de tiempo. Si tú me preguntas hoy por hoy, que ya hay más calidad y tal, y hay más cultura en el entrenamiento, si yo tuviese que planificar un entrenamiento de un jugador para meterlo en alta competición, me ha pasado con Eric Telles de Costa Rica, me pasó también con Juanpi, estuvo 3 meses allá conmigo en el Sí. CAR, él conoce perfectamente aquello. Pues un año, hoy en día, yo me comprometería a ponerlo arriba, pero siempre y cuando
de alguna manera partiésemos de una base, Y de una una base. base 08, 08, 07, 08, 08, 07, muy bien, para mí, un año porque puedo planificar un año, ¿eh? Un año no es poco tiempo, No, pero, no, pero para billar tampoco es demasiado, pero para claro. billar tampoco es demasiado. Entonces sí, que, esta gente que ha estado por allí, pues la verdad es que para mí es una satisfacción muy grande decirte que sí, que pegaron una explosión para arriba grande, pero grande. Claro, Pues, perfecto. y lo siguen Sí, haciendo. Mm. decime, José María, ¿qué porcentaje del juego se lleva el golpe, la ejecución? Mira, para mí lo más importante en billar tres bandas, pero pues, concretamente en tres bandas, diferentes a las otras especialidades de disciplinas de serie, son las técnicas de ejecución. Nunca se había desarrollado, yo no lo he visto, nadie me lo ha dicho tampoco, pero yo he caído en eso dentro de las conversaciones que yo podía tener con Keleman, con Marcelo López mucho. Es decir, lo más importante era el golpe. Y entonces no había nada. Como, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y entonces, lógicamente, pues yo ya empecé a mirar los ataques de la bola jugadora, el ataque alto y alargado, el ataque central o mate de bola, la amortiguación, el retroceso en tres bandas, que tiene que ser mínimo porque es muy mal conductor del juego, pero que realmente existe ataque, no carambola, sino ataque, retroceso, abajo con curvas, no sé qué y tal. Entonces, ahí hay que reformar los ángulos del cuerpo, de piernas, de brazos, intentar de alguna manera entrar dentro de la norma que hay, de lo más derecho posible a la bola, calcular muy bien, porque eso es individual, el punto de mira de cada jugador, de la barbilla al taco, de la barbilla al taco, levanta, baja, abre la mano, ciérrala. Es un estudio que realmente es muy entretenido, pero que ahí está la mejoría. ¿Que cuánto tiempo lleva eso? La experiencia mía con esos alumnos nuevos fue un año. Claro, Y la materia, si la ves, pues ¿cuántos ejercicios eran? Pues eran 40 y pico ejercicios de lo que eran los prototipos de los ataques de la bola jugadora, el efecto, de alguna manera, el limaje, la velocidad natural de juego, en las manos, en la abertura de las piernas. Yo muchas veces me inventaba cosas, Daniel, y yo decía, abre la mano, ciérrala y tal. Y yo decía, con la mano cerrada, ¿qué tal? Y me decía, bien. Y daba igual, bien o mal, no era importante, era que el alumno pensase que si rectificaba, mejoraba. Pero claro. a veces era verdad, pero a veces yo me inventaba algo. Y me inventaba algo. Pon la pierna un poco más abierta. ¿Para qué? Para ver si él tenía capacidad de reacción. ¿Qué tal? ¿A que te encuentras mejor? Decía yo, ¿a que te encuentras mejor? Y él decía, sí, que va, se va a encontrar, se encontraba peor. Pero yo quería que él viese que haciendo una rectificación podía haber una mejoría. Sin duda, ¿eh? Sin duda, la mejoría en el deportista de alto nivel para mejorar es la técnica de ejecución, el análisis de su mecanismo personal. Y ahí es donde tiene el secreto de avance. Lo demás entra solo. Lo demás entra solo. Correcto. Claro, claro. Cuando tú hablas de mecanismo personal, ¿esto supone que cada contextura física tiene pequeñas cosas, o sea que no hay un solo molde? No. Vamos a ver. Vamos a ver. La pregunta es buenísima y te la agradezco. Yo me di cuenta de que había que trabajar con un modelo ideal. Elegir ese jugador que fuese ideal en la ejecución, porque luego yo tenía que trabajar con eso. Entonces, en la época mía, que yo no veía más ojos que los de Raymond Keleman, que era un señor grueso, etcétera, etcétera, ya y tal, pues era el modelo, que a sus manos, la posición en la mesa, la altura del punto de mira, y todo eso yo lo analicé profundamente. Y lógicamente cómo empujaba las bolas. Y ya te digo, ver una Biblia del billar. Era el ataque alto y alargado, el ataque alargado
con penetración, que se quedaba a la mitad, todo eso lo marcaba él muy bien. Entonces yo decía, tenemos que seguir ese método. Entonces yo diseño ahí ejercicios, lo veo a él, yo los hice con él, muchos de ellos allí, y a partir de ahí empiezas a crear cosas que mejoren el mecanismo o la técnica de cada jugador, pero manteniendo siempre las características de cada uno. Luego, por ejemplo, un señor, yo no le podía decir, si era un tío delgado, decir, no, es que tienes que ser tan grueso como Raymond, porque si no, no puedes jugar. No, todo lo contrario. Claro, Un técnico, un entrenador, para que sea muy, muy bueno, tiene que tratar a los jugadores por diferentes, que tiene que sacar las mejores condiciones de cada jugador, las mejores condiciones de cada uno, pero dentro de unos parámetros, Daniel, dentro de unos parámetros. Entonces, después que hemos avanzado mucho con eso, que ha dado muy buen resultado, porque efectivamente las correcciones llegaban hasta donde podíamos. Había gente que cogía con el cuello así, sí, ¿sabes? sí, 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 Entonces, coger la cabeza no era claro. cuestión de esto, sino era moverle todo el tren inferior, el tren superior, para que el niño moviéndose, o la persona, o el adulto, este cuello que lo tenía así, que miraba así, pues poco a poco fuese así, que es el caso de David Zapata. Ahora, hasta que llega un momento en que es aquí. ¿Por qué? Porque Zapata tiene la espalda curvada y no puede ponerse derecho del todo. Bueno, pues no le va a quebrar la columna vertebral. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Claro. que es Sí, así, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, eso lo trabajábamos a base de unos ejercicios especiales. Pero después, en la evolución, cuando ya Keleman se va y tal, yo veo que realmente hay cosas que se superan. Por ejemplo, para mí el mejor mecanismo individual que hay ahora mismo desde el punto de la disciplina es Daniel Sánchez. Es Dani Sánchez. Dani Sánchez, ¿por qué? Porque Dani Sánchez juega de una manera que puede tener, se le puede de alguna manera imitar, plagiar o clonar todos los jugadores del mundo porque lo hace muy fácil. Yo, por ejemplo, Seijiner es muy exagerado. Seijiner, que puede ser mucho mejor que Dani en cuanto a la ejecución, pero se pasa de madre, se pasa. sí, Quiero decir, claro, no claro. podemos alcanzar ese nivel, pero el de Sí, Dani sí. El de sí. Dani sí, en cuanto a calidad de golpe, en cuanto a su majestuosidad en la mesa, ¿me entiendes? Entonces, ese es el mecanismo ideal. Y ahí Correcto. es donde últimamente hemos trabajado y yo trabajo. ¿Qué quiere decirse? Que, por ejemplo, en el entrenamiento de una semana, por ejemplo, el jueves por la tarde, nosotros observábamos vídeos de ese mecanismo ideal que en aquella época Claro. a mí era Raymond Kahneman y que ahora yo he seguido trabajando con el mecanismo de Daniel Sánchez. ¿Por qué? Es el mejor para entrenar, Correcto. para aprenderlo. Y los otros Una son muy pregunta. exagerados. Porque tú te crees que se puede aprender el mecanismo de Torbjörn Blondal, ¿se puede aprender? Imposible. Es único. Es No, no, único. seguro, El, seguro, sí, él me lo ha el contado. taco Él me lo muchas ha veces le contado. sale por detrás de la cabeza. El taco Claro. le puede salir por detrás de la cabeza. O sea, es Sí, fantástico, es claro. único y entonces no se puede de alguna manera imitar ese. Tú no te puedes, por ejemplo, el de Marco Zanetti, pues no se puede Es tampoco. complicado, claro, Porque tiene un golpe, vamos, claro, sí, sí. Dani Aparte, Sánchez es aparte perfecto. que por ahí es corto y rápido y porque compensa con Claro, velocidad lo que no hace en profundidad, entonces es claro. como que es muy complicado. El tema de Dani, viste que Dani al momento de ejecutar hace un stop con el Sí, taco. sí, sí, ¿Qué sí. opinás de eso? O No, sea, es un estado mínimo, ¿eh? Vamos a ver. El tema de Dani, desde el punto de vista de una tecnificación bien entendida, el limaje es insuficiente o era insuficiente, pues ahora, porque él llegaba, ponía las manos, sacaba la flecha del taco y disparaba. Entonces, pues yo me acuerdo que le decía, oye, Dani, pues que no, que tenías que tener más pulsaciones para, si en un momento determinado algo no funcionaba en tu cabeza, pues te levantabas y ya está, ¿no? O sea que, bueno, pues claro. ahora sí lima un poco más, pero no él no le gusta limar mucho, ¿eh? A No, él no, limar ya sé, mucho no. pero yo, ¿sabés a qué me refiero, José María? Que no me expliqué lo suficiente. Digo, ese stop que él hace Sí, antes de sí, golpear, que sí, se sí, queda, sí. a él le da todo el resultado. Lo que estoy diciendo es lo que vos estabas diciendo recién. O sea,
el tema de la imitación de eso y que por ahí a otras personas, sobre todo las que se están formando, ese stop le puede llegar a ser perjudicial. Bueno, pues yo lo he visto. Ese stop que él hace es una pequeña pausa, porque evidentemente lo que él hace bien es que el limaje tiene que ser lento y acompasado. Y él marca un ritmo lento y acompasado, para ser muy perfecto en lo que quieras hacer luego en el golpeo. Entonces, él hace esa parada, es congénita de él, de toda la vida. Lo estoy recordando ahora mismo como un chaval de 14 años, o sea, que te quiero decir que me lo sé y lo he visto. Él lo hacía para pegarle a la bola donde él estaba apuntando. Exactamente, claro. El snooker eso. Ahí se hace mucho en el snooker. En el snooker tratan a la hora de entrenar yo con los chicos, tratan de imitarle, claro, porque es el mejor y tratan de imitarle. Y yo eso muchas veces lo tengo que corregir porque hay algunos que no lo pueden hacer. Y a eso me refiero. Corregir, es decir, bueno, sí, pero entonces me quedo con que el limaje, en líneas generales, para que sea muy efectivo, tiene que ser lento y acompasado. Exactamente. Y a partir de ahí establecer las pautas, las pausas que tú realmente, pues bueno, puedas tener. Exacto. Decime, José María, ¿cuánto aconsejás al jugador que vos estás enseñando? ¿Cuánto le aconsejás de sistemas, de la utilización de sistemas en las tres bandas en general? Mira, los sistemas que son imprescindibles para jugar, pero dentro de los sistemas yo los interpreto como una familia más. Yo trabajo por familias. O sea, el patrón de juego, hay una columna vertebral, Daniel, hay una columna vertebral que es técnicas de ejecución y luego la táctica, cuando empieza la táctica, que es cómo lo voy a hacer luego, cómo lo voy a hacer, que son, a ver, rodadas, cabañas, 5 bandas, o sea que son vueltas, cabeceras y las 5 bandas, ¿no? Con eso, ese es el 80% del juego, el 80%. Luego algunos porcentajes más mínimos es un cambio de efecto, un brico, un pase bola natural, una serie de cuestiones. Te lo digo porque a través de los test de competición o todos los test que yo tengo en mi obra, pues a partir de ahí salen esos análisis, con lo cual es de alguna manera fácil determinar que un jugador lo que debe de entrenar es lo que más juega, que es el 80%, que es realmente la columna vertebral, la que te acabo de decir. Llegamos a desarrollar todas las familias, desarrollo del máximo efecto, cambio de efecto, pase bola natural, pase bola con la bola 2 cerca de la banda, ramverset, y te llegas, en mi metodología, a la última familia, que es la 14, dentro del programa, que se llaman sistemas. Y entonces en sistemas los entrenas como una familia más. ¿Y entonces qué entrenas ahí? Cuando tocan los sistemas, entrenar, que es una carga de trabajo, a lo mejor que te puede tocar el viernes, en el entrenamiento de por la tarde, pues se entrenan los principales que intervienen en la partida de competición. Es decir, el sistema 50, el primero, el 50, que esa es la base. Claro. El 5 menos 3, 2, o 50 menos 30, 20, ¿no? La redonda que le decimos acá. Con las compensaciones y tal, muy importante las compensaciones, porque claro, ¿qué le más me decía a mí? Que lo más importante son las compensaciones, porque luego, pues cuando se ponía la gente a pegar el efecto muchas veces, si no lo dabas bien, te distorsionaba las líneas, te formaba unos cacaos mentales grandes. Entonces, claro, cuando tú tienes que jugar el sistema, lo tienes que jugar con el efecto 4, sí o sí. O sea, si no me estás hablando de otra cosa. Si no, me estás hablando de otra cosa. Entonces, claro, porque hay gente por ahí que le dice, no, es que en esta parte de la mesa efecto 2 y en aquella parte efecto 1, claro, y aquí ningún efecto y tal. Sí, de acuerdo, todo eso de acuerdo. Pero el efecto máximo es el 4, que decía, ahí era mis discusiones con Pepe Argüello, porque el Keleman no decía 4 ni nada, que decía máximo efecto, decía ningún efecto, efecto a favor, efecto a favor Claro, y claro. máximo efecto. Y máximo efecto. Máximo, pues llámalo como quieras, ¿no? Entonces, eso hay que determinar las compensaciones para no equivocarte. Y luego el sistema Plus,
de varias formas, de varias formas. Yo recuerdo que a mí Chochi Berardi me enseñó unas cositas de Ezequiel Navarra que yo las tengo en mi metodología, que es el sistema corrector de 1,5, que eso me llegó también en unos apuntes de mi amigo Eduardo Bajedian, ¿no? Baesian, Ese, que Eduardo Baesian. Decían, sí, exactamente. Tiene cosas fabulosas. Todas esas cosas donde yo realmente podía reformar algunas cosas tal. Hombre, yo me traje muchas cosas de Argentina, de mis amigos, que me quieren mucho y me decían todo lo que sabían, ¿me entiendes? Yo lo he aplicado, lo he incorporado ahí. Entonces, el sistema Plus, el sistema 50, algún sistema sin efecto y tal y que cual, pero y luego está, los turcos han parido, mi amigo Murat Tuzul parió un sistema muy, muy bueno que era el sistema, pero a mí me enseñó que le van a trabajar por simetrías. Esas simetrías después yo las he desarrollado. Yo hablé con Pepe Argüello, que en paz descanse. Le pareció muy importante. Me dijo que tenía que profundizar. Profundicé. Llegué a hacer unas técnicas mías personales. Funcionan. Entonces realmente he llegado a implementar el sistema de Murar Tuzul, que es fantástico, que me parece muy bueno, imprescindible, con el estudio mío de simetría. Y me ha salido una pasada. ¿Qué es lo que esta gente trabaja conmigo, ¿no? Entonces, lo que yo enseño modestamente, ¿no? Y a partir de ahí se cierra esa metodología con los sistemas. Yo los dejo un poco libres también en la gente, porque no quiero interrumpir, porque muchas veces les llegan cosas, les gusta, a la gente les gusta el estudio de los sistemas y realmente no me preocupa. Sí me preocupa el sistema 50, el básico, el sistema Plus, el sistema de pasabolas y tal, y toda esa serie de Claro, cosas, claro, perfecto. y muy poco más. Es que no intervienen, muchos más no intervienen, muchos más no intervienen, ¿me entiendes? Entonces, O sea, hay parva de cosas para volverse loco, sí, hay un montón. claro, y luego no haces una. Cuando te metes a jugar al billar, entrenas un montón de sistemas que no los vas a jugar en tu vida, Claro, aprendes un montón de cosas que no las vas a atender en tu vida y cuando juegas la partida 0,4, 0,5, 0,6. claro, No haces claro, una, claro. ¿entiendes? Exacto. Y eso es un error. Bueno, los grandes jugadores ahí ya no se paran, ya siguen hacia adelante. Claro. Decime, José María, el instructor en un punto se transforma en una suerte de terapeuta del alumno, el alumno es capaz de contarle sus cosas, sus expectativas, sus frustraciones, hay ahí como consejos permanentes, ¿cómo es eso? Lo hay y además de una forma espectacular. Y dímelo a mí, que he estado 22 años en el CAR de los Narejos con gente menuda, gente que realmente yo tenía que bajarme la edad y ponerme a la altura de ellos, meterme en su mundo, analizarlos, que me contaran sus cosas, sus preocupaciones, sus secretos. Más de una vez a las 3 de la mañana han tocado a la puerta de mi habitación un chico llorando, pues que tenía una crisis de su papá, su mamá, que tenía un problema, que tal, que muchas veces, claro, te conviertes naturalmente en un educador, y te conviertes en un padre. Y tienes que saber ser un padre ejemplar. Y Claro, tienes que ser padre y no amigo, fíjate bien lo que te digo, no amigo, porque no puedes establecer ese nexo de unión del amigo con el amigo. Tú tienes, o sea, yo tenía ya 50 y pico de años y el otro tiene 16 años. No, sí como un padre, que es diferente al amigo, ¿eh? Y bueno, tal y como yo lo entiendo. Y efectivamente sí, solucionan muchas papeletas y es normal. Pero desde pequeño, desde la escuela de iniciación, desde la escuela de iniciación, el niño, cuando te llega a la escuela, que no sabe ni poner las manos encima de la mesa, cuando yo empezaba, ya por el año 79 y tal, o 78, 79, y tal, al final te toma un cariño a ti, y si tú no le das cariño, te estás cargando al crío. Pero claro, no, claro, te lo cargas porque confía más en ti que en su padre y que en su madre, porque tu vida con él es diversión, es hobby, es todo bien, todo bonito, todo feliz. Cuando llegue a su casa,
en las tareas, el colegio, el profesor, que le riñe, que lo castiga, que lo tal, que lo deja sin tarta, sin cosas de esas. Entonces, el monitor de billar, por ejemplo, en la iniciación es tremendamente importante y además muy difícil la formación de monitores. Más difícil crear un monitor de base, que yo le llamo, para enseñar en la fase de iniciación, ahí te la Claro. juegas, ahí te la juegas, que un entrenador. El entrenador ya trabaja ya con gente mayor y tal, pero un niño de 10, 12 años, por ejemplo, ¡joder! Eso, son los grandes especialistas del deporte, están en la iniciación. Claro, Claro. claro, exactamente. He leído por ahí que tenés, como que ya esto medio como que lo tocaste un poquito de costado hace un rato, pero que tenés un poco de recelo con el tema de los instructores ocasionales que uno va teniendo en la vida a través del tiempo. O sea que es como que en un punto pueden llegar a perjudicar al aprendiz. Podría ser, podría ser. Siempre he sido amigo de la formación. Yo lo hice en su día. Yo ya era jugador de billar, yo tenía un historial. Cuando yo voy a la universidad a hacer lo que es la diplomatura de lo que es las asignaturas de alto rendimiento y tal, y el máster de alto rendimiento, naturalmente, pues yo ya tengo claro que realmente me tengo que formar. Entonces, yo ya soy jugador de billar. Cuando yo voy ahí, yo ya soy jugador de billar. Pero Claro. yo sabía que no era bueno directamente en la mesa enseñar y tal, porque además veía mucha gente que destrozaba con lo que decía a las otras gente. Entonces yo decía, y yo me preguntaba luego, Daniel, y yo me preguntaba, pero si este hombre está haciendo lo que puede, hace Sí, lo que puede seguro, y seguro. está con toda la mejor voluntad, pero está equivocando al tío, lo está equivocando. Entonces yo me di cuenta de la necesidad que había de la formación, que había que crear cursos de monitores, de entrenadores, de técnicos medios. Te estoy hablando de lo que es la Sí, sí, filosofía del entrenamiento, ¿no? Entonces a mí me jodía mucho, hablando en plata, ver que eso pasaba y que se desaprovechaba la oportunidad. Y una vez me decidí a abordar a un tío, digo, perdona, en mi club además, perdona, oye, estás diciéndole al tío este una barbaridad, estás haciendo una barbaridad, que no es así, que no es así, que tal, que cual. Pues si es que no, yo lo hago, digo, ya lo sé cómo lo hace. A partir de ahí fue cuando nació todo esto de los cursos de formación. Pero fíjate bien, eh, la gente que viene a aprender tiene un problema, que es jugador. Todos son jugadores. Y es que tiene que ser jugador. Yo no concibo a un técnico que no sea jugador de billar. Pero lo que claro. no puede ser es que entre a la sala siendo jugador de billar. Tiene que dejarse la taquera afuera y tiene que dejarse la licencia afuera y tiene que entrar como entrenador. Yo me acuerdo que en una concentración invité a un compañero mío que en paz descanse ya, por desgracia. Era un buen jugador, era de los mejores jugadores que habían en España en la época. Y yo estaba dando una clase, una concentración con mi grupo, con el grupo. Y él venía a hacer prácticas conmigo y tal. Y pasa que yo me tengo que salir porque me llaman a una consulta y me voy de la sala. Y cuando vuelvo me encuentro un revuelo grande en la sala. ¿Y qué pasa? Y entonces, bueno, ¿qué pasa, Kiko? Y tal. Bueno, ya he dicho el nombre, no tenía que haberlo dicho, pero bueno, es lo mismo. Él me lo agradece además. Estaba explicando una cosa y los chavales, él lo estaba explicando como él jugaba. No, pero es que te lo digo porque es que además es muy pedagógico. Claro. Entonces, claro, los críos decían, pero si llevo 3 meses con Pepe Kekle trabajando esto y ahora tú me estás diciendo lo mismo, que al crío lo vuelves loco. Lo vuelves gilipollas, vamos, Claro, totalmente, claro. totalmente. Entonces yo lo solucioné el tema de la siguiente manera. Vamos a ver, Chema, que se llamaba el uno. ¿Qué es lo que ha explicado el entrenador? ¿Qué ha explicado el entrenador? No, él me dice que esta bola tengo que jugarla así. Pues tienes que jugarla así. Pero si lo que te ha dicho el entrenador es lo que tienes que hacer. Y le obligué a que la jugara al revés de como él la juega. Que Claro. es al revés como yo la juego también, pero es que lo que, como lo había enseñado. Pero no puedes perder el proceso de autoridad. Pero eso es otra cosa, porque en mi
no tenía la formación en el sistema nuestro como para, estaba allí un poco de oyente, de colaborador mío, para pasar una semana y hacer prácticas y aprender. Ojo con esto porque hay muchas confusiones. Hay muchas confusiones. Y entonces, ahí es donde voy. Hay mucha gente que con la mejor de las voluntades interviene de forma, entre comillas, grave con una persona que realmente está formándose, que además a lo mejor resulta que te puedes encontrar que un alumno tiene más criterio que tú en el otro, ¿eh? Y entonces te estás jodiendo, ¿me entiendes? Eso es muy delicado. Pero sí, hay mucho intrusismo y a mí lo que quiero resumir con esto es que lo imprescindible que es la formación, sobre todo de un entrenador. De un entrenador. En fútbol pasa igual, joder, ¿eh? De un Claro, entrenador. Pues en billar es muy delicado eso, muy delicado. claro. José María, a través de los años, evidentemente, fuiste teniendo cada vez más conocimiento en la materia, ¿no? De las tres bandas. Se dice que nunca se termina de aprender. Sí, claro. Decime, cuando crees que hubieses sido, con lo que sabes hoy, a esta hora de tres bandas, en todos sus aspectos, ¿hubieses tenido mejor performance en tus épocas de competición? No, rotundamente no, porque ya le saqué producto y partido a mis condiciones, al entorno de vida que tenía, a mi tiempo, a todo. Yo tengo que cuidar una familia Claro. y tal, y hasta ahora ahí está, pues gracias a mi trabajo y tal. El tema, yo hubiese podido jugar mejor. Yo estuve a punto de ganar una Copa del Mundo en Oglede en el 97, pero por un error torpe, pues se me fue el partido, me eliminaron y ya no pude llegar a las finales. Claro, Y claro. entonces ya no pude jugar por el título, pero debí de ganarlo porque jugué más de 1.700 en aquella Ah, fecha. Entonces claro, era mucho, ¿no? Entonces hubiese jugado mejor, hubiese cometido menos errores, hubiese obtenido más tiempos parciales, pero ya venía la caballería ligera, venía detrás, venía mucha gente buena y mucha claro, gente profesional y mucha gente claro, con una dedicación tal. Yo hubiese mejorado mucho la concentración, hubiese mejorado otro tipo de condiciones técnicas, si quieres, resultados, pero ¿cuántos más? No lo sé. Pero ponle claro, que alguna victoria más parcial que otra, no, creo que no hubiese llegado a alcanzar los grandes triunfos de Copa del Mundo. No, claro, aunque me hubiese dedicado de lleno, no porque mi mente tenía otras cosas también. Esta gente no piensa en nada más que billar. claro, exacto. Entonces, a No, partir de ahí, no es lógico. cuestión de tiempo, es cuestión de qué tal. Mejoré mucho mis condiciones, Claro. pero y personales también. Hubiese mejorado mucho más, pero no me hubiese de alguna manera implicado en subir un poco más mis niveles, ¿no? Quizá un poco más sí, pero bueno, más veces semifinalista, más veces cuarto finalista y tal, pues en vez de 12, pues hubiese hecho 20, no sé, o algo así. Claro. No Sí, importante. igualmente yo separo lo que es la performance realmente de los resultados finales, ¿no? Porque muchas veces hay cuestiones fortuitas que te llevan a pasar o no de ronda, de pasar a una semifinal o a una final, hay cuestiones fortuitas. De eso te quería preguntar, porque esto se lo pregunto prácticamente a todos mis entrevistados. ¿Existe la suerte para vos en el billar? Vamos a ver, existe si tú preparas las circunstancias para que la suerte te favorezca. Si tú preparas las circunstancias para eso, luego la suerte te viene y tienes que hacerlo. Vamos, eso es una quimera pensar que realmente ganas una partida por suerte o porque no has tenido suerte o mala suerte y tal. En un momento determinado, una circunstancia tuya personal favorece o no la suerte y te puede llevar al camino del éxito o al camino del fracaso, pero de alguna manera eres tú el que realmente proporciona esa posibilidad. Entonces, yo creo eso porque me lo han enseñado así. Hombre, yo también de vez en cuando me quejaba. Si tú me preguntas por algunas cosas ahora, a lo mejor se me escapa mal dicho, tuve mala suerte. Claro. No es verdad. Quiero decir, ahí está rodando por ahí todavía una famosa final de Campeonato de España entre Dani Sánchez y yo, que yo debí de ganar de calle y tal.
y al final no la pierdo porque mi cabeza no funcionó, ni mis manos funcionaron, o dudé, o tal, y yo digo, qué mala suerte, se cayó la bola, la última bola que iba a la cabeza para el título, ¿me entiendes? Se me cayó 2 dedos, qué mala suerte. No, Claro, no es mala claro, suerte. O sea, claro, claro. por contra te puedo decir la mala suerte o buena suerte de Raymond Coleman que ha jugado en mesas con las pizarras rotas. Los jugadores que han llegado a esa mesa en su turno de juego no han llegado ni a 0,900 de promedio y él metía 2,20 de promedio. Con Claro, mesas rotas, con mesas tal. Eso es suerte, no es suerte. No claro. es suerte. No, No no, no. creo, no creo en eso, pero es porque me lo han demostrado. Porque antes sí creía. Antes Claro, sí creía. Tú tienes que considerar que para que tengas suerte tienes que crear las circunstancias que te provoquen tener un juego más desarrollado donde tú no pienses si tienes buena suerte o mala suerte. Eso es lo que claro, pienso. claro, claro, por supuesto. Eh, Me llamó la atención algo que leí tuyo que en tu página que dice así, te lo leo textual como para que puedas Sí. desarrollar. Siguiendo el modelo de la Unión Mundial de Billar, debemos ir hacia una formación profesional, desterrar de una vez por todas el amateurismo e intentar rentabilizar al máximo todas nuestras inversiones y recursos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vos creés que la Unión Mundial va precisamente en este sentido a desterrar el amateurismo en las tres bandas? Es que debe de tender a eso, debe de tender. Yo trabajo un poco con la Unión Mundial de Billar en cuanto a que soy asesor de tecnificación y formación de trabajo en los programas con los jugadores juniors de la Unión Mundial de Billar, en donde han venido pues, 2 jugadores ya de Argentina para allá, que se ha parado por el COVID-19, se ha parado por el coronavirus. Entonces, ya este año ya no lo hemos hecho. Quizá el otro día hablaba con Fernando Requena, que es el responsable de estos programas, y probablemente a lo mejor ahora este verano que viene, si la cosa mejora, se pueden reanudar. Yo digo que las políticas de la Unión Mundial de Billar deben de tender hacia que este billar, que ahora tiene una economía más saneada, con la aportación de CONZUN y algunas firmas que yo tengo entendido que colaboran con la Unión Mundial de Billar, pueden provocar que realmente haya una mayor cantidad de dinero y que los jugadores puedan tener más defensa. Todavía no termina de ser un deporte que, como hay mucha gente por ahí que de una forma un poco inconsciente dicen que deberíamos de estar como el tenis, pero que eso es imposible. Es que es imposible llegar a hacer una ATP como por ejemplo el tenis, que los coreanos están empezando a trabajar de manera que ellos, pero es un billar para ellos. ¿Eh? Por qué no lo llevan a Argentina? ¿Por qué no lo llevan a Perú? ¿Por qué no lo llevan a otros países? No lo quieren para ellos, para como un negocio para ellos, para las televisiones de ellos, para crear problemas de ellos. ¿Cuántos jugadores europeos están ahora mismo en la PBA? No muchos. Hay unos Claro, cuantos nada más. Hay unos cuantos. ¿Cómo pienso yo que realmente pues, puede ser el futuro del billar? El futuro del billar hay que jugarlo desde el organismo oficial, que es el que dice que un señor es campeón del mundo y otro campeón del mundo, y otro no es campeón del mundo. Quiero decir, y ganan un dinero cada vez más. Ahí es donde voy. Creo que hay que de alguna manera profesionalizar esa idea. Vamos a ver, ya está. Esa idea ya está. Lo que pasa es que realmente ahora mismo, con el parón este del COVID, no nos hemos dado cuenta de las 2 temporadas que llevamos de déficit que han podido crecer mucho más. Mucho más dinero no va a haber. Mucho más claro, dinero no va a haber. Y ese dinero, pues parece ser que lo que hay que tender es que se amplíe para llegar a la parte baja del ranking, que no claro, solamente para la parte alta. Eso se claro. va haciendo ya. Ahí, poco a poco, se va haciendo. Yo no sé si alguna vez veremos el billar olímpico. Yo creo que no. Y si tú que eres más joven que yo, sí lo verás. Lo puedes ver, pero yo no lo voy a ver. Eso va a costar mucho olímpico, todos los problemas están solucionados, porque Claro. hay mucha plata, ahí hay mucha plata, ¿me entiendes? Creo que la Unión Mundial de Billar es el camino para la profesionalidad de los Correcto, jugadores de billar, y punto. O sea, correcto, perfecto. Sí, 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 está muy claro. Eh, yo leo el ranking mundial y leo
De primero al sexto, te puedo decir, Di Jasper, Marco Zanetti, Blondal, Eddy Merckx, Tasdemir, Dani Sánchez. ¿Cómo ves en Europa, básicamente? No hablemos de Corea, digamos, y de China, incluso en otras disciplinas que están sacando parva de jugadores, pero en Europa hay un recambio acorde. Yo digo que esta es una generación de oro que ha surgido, ¿no? Eh, hay jugadores que sean de la categoría de estos mismos que pueden llegar a surgir desde abajo. ¿Cómo lo ves? No, no, para nada. De momento no, de momento no. ¿Sabes qué pasa? Que realmente la vieja Europa, nunca mejor dicho, de la vieja Europa, no está proporcionando recambios a eso. No están proporcionando escuelas. Los jugadores no se han dedicado a promocionar el billar. Sí, su sola presencia ya promociona nuestro deporte y tal, y son admirados, etcétera, etcétera. Pero estos jugadores que tú me nombras no se han plantado en sus países para diseñar escuelas, para trabajar con las estructuras deportivas de su país, salvo Holanda. Holanda sí, en la parte, yo me acuerdo de mi colega Van der Missen, Chris Van der Missen, que verdaderamente fue un gran jugador y tal. Ahora no trabaja ya, le pasa lo mismo que a mí, nos hemos hecho mayores y ya estamos aparcados, ¿no? Pero no han hecho escuela. No han hecho Claro, escuelas. Entonces, esas escuelas tampoco han tenido metodologías. ¿Qué ha pasado? Pues que los jugadores nuevos que nacen en sus clubes y hacen lo que pueden. Llega el profesor interino de Marra, le enseña un poco, pero luego se va, pero el niño se va para otro lado y tal. No hay una continuidad, no hay una disciplina, no hay una organización. Entonces, correcto. a partir de ahí, Holanda lo intentó cuando España se organiza y sale todo lo que sale. Hay un centro de alto rendimiento, que es el que yo creé allá, que se nos concedió dentro de todo el recinto, billar. Y billar tiene un pabellón de billar hoy allí fabuloso. Tiene un pabellón donde antes había pool y un entrenador de pool. Pool no nos funciona a nosotros, se quitó el pool, se amplió el billar. Y ahora está mi compañero, el que me sustituyó a mí, José Antonio Carrasco, que sigue la misma labor, sigue la misma metodología, sigue la misma labor, y ahí están los chicos. Ahora mismo tenemos menos por razones presupuestarias, tenemos 6, etcétera, etcétera. En Europa no. Italia nunca ha despegado. Claro, Nunca tiene pocos jugadores tal y que cual, pero claro, es que Marco Zanetti, que representa prácticamente una maravilla de imagen de tal, pero él no ha podido dedicarse a eso. Pero y los demás, ¿dónde están? No hay. claro, No puede crecer eso, no puede crecer, ¿me entiendes? Holanda sí, pero es que Holanda es un país chiquito, los Países Bajos, y entonces allí se reúnen todos, ¿no? Y entonces tienen una cosa favorable, que Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, sí, inclusive, están juntos. Y entonces claro. allí se pueden juntar. Bueno, pues juntándolos a todos, hoy en día, nada. Entonces, claro, ahí no podemos hablar, este es un desastre. Quiero ¿Qué va? decir, en Claro, cuanto a promoción, promoción deportiva, Daniel, promoción deportiva. Si estuviésemos hablando de un deporte 100%, de que los demás considerasen que eso es así, hoy en día estaríamos hablando de multitud de jugadores en claro, Europa. claro. Multitud de jugadores, ¿me Eh, entiendes? Porque sí, las federaciones hubiesen trabajado esos programas, Daniel. claro. Creo que, por ejemplo, en Argentina, en la época de que tú hablabas de los grandes jugadores y demás, en cualquier esquina, en cualquier bar, en cualquier sala había mesas de billar ya de por sí, por Eso todo Buenos Aires. Y yo Eso me lo creo ha dicho Daniel Rabinovich, me ha contado a mí cosas maravillosas que me han llegado a emocionar. ¿Eh? claro, O pero sea, también, pero tú dices que en Europa debe suceder algo similar, tal vez un poquitito más tarde, de que las salas de billar son cada vez menos y por ahí en una de esas hay que compensarlos con estos métodos de los cuales vos proponés, ¿no? claro, porque en España salas de billar ya no hay. Salas de Claro, billar, ¿dónde? Porque el billar se quedó, porque no era negocio para los promotores y ese billar desapareció. Las salas desaparecieron o se transformaron.
en maquinitas de estas tragaperras, de marcianitos, de juego, etcétera, etcétera. Sí, claro, claro. Entonces, claro, lo que estamos hablando. Entonces, no hay mesas de billar, no. ¿Dónde en España qué es lo que hay? Pabellones de deporte, escuelas Claro, privadas, 4 o 5 clubes privados, no hay más. 4 o 5 clubes en toda la geografía española. ¿Eh? claro. En Madrid está la sede de la federación, en Murcia tenemos el pabellón de deportes Príncipe de Asturias, de la época mía, todavía está ahí y tal, pero ¿cuántos van? 4. Claro, Y un día claro. entra un político allí y me dice, es que el uso de una sala de este tipo no me justifica, estas señores tenían que irse al hogar del pensionista allí a jugar, porque tiene 80 años cada uno. Claro. Claro, es que es así, ¿me entiendes? Y entonces eso se te cae un poco la cara al suelo, ¿no? No hay posibilidades porque no hay negocio en la calle, ¿eh? Claro. Siempre he dicho que el jugador bueno, el que verdaderamente es jugador de billar, es el que entre comillas es un golfillo que se ha creado en la calle y que ha Claro. jugado en los billares públicos y que luego sí, ese es el que yo realmente digo que cuando entra a un centro de tecnificación que le cambian la vida, que de pasar a ser un golfillo de la calle pasa a ser un deportista importante, con un entorno de vida importante, con unas relaciones importantes, pues a partir de ahí la vida la haces cambiar, pero estamos hablando entonces ya de deporte. Esos sitios ya no existen, por desgracia, con lo cual ya no tenemos jugadores, ya no tenemos jugadores. Qué bárbaro. Es una cosa que, por eso yo hablo del famoso corte generacional también que existe. Sí. Bueno, en Argentina acá lo estamos teniendo, es totalmente alarmante, lamentablemente. Pero bueno, vamos en ese camino. Mira, ya llevamos casi 1 hora y media hablando, así que vamos a entrar, si te parece, en la última parte, porque estaríamos hablando No, claro, durante todo el día. Así que te voy a hacer 2 o 3 dime. consultas finales y otra vez agradecerte por la amabilidad que has tenido en charlar conmigo. Muchas gracias. Decime, ¿uno es un poco en la mesa de tres bandas lo que es en la vida? Eh, y yo creo que exactamente no, pero muy parecido. Esto me suena a mí que alguna vez yo lo he hablado esto con Dani y efectivamente él me dice, ¿te has fijado que este tío es igual fuera que dentro? Sí. Pues creo que sí, creo que representamos mucho lo que somos, nuestro carácter sobre todo, nuestros impulsos. Pero hay algo fundamentalmente que es la formación, la humildad, la honradez, la nobleza. Todo esto son características que el jugador de billar tiene y se las deja ver en la mesa. Y entonces, si eres así en la mesa, evidentemente, de cara a tu vida privada, en la calle, en la sociedad, lógicamente has ganado muchos enteros para ser una persona destacada. Creo que sí, Claro. creo que algo de eso hay, sí. Qué bárbaro. Sí, muchas veces es así, pero a mí me ha tocado también ver algunas personas que son totalmente sumisas y sin embargo cuando van arriba de la mesa de billar te quieren comer. O sea, vos decís, ¿cómo, de dónde sacó eso, no? Mira, ¿quieres que te diga de dónde lo saca? Te lo voy a decir porque un viejo billarista de mi ciudad, con 90 y pico de años, me dijo en una ocasión, José María, es que, hablando así de billar y tal, el billar es ilusorio. Digo, y dice, pero crea ilusión. Me decía, es ilusorio, pero crea ilusión. Digo, don Antonio, ¿qué quiere usted decir con esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, pues mira, es ilusorio porque un jugador que llega aquí y hace 3 carambolas seguidas, de serie, cree que puede ser campeón del mundo, pero sin embargo le crea ilusión. No, eso es imposible, pero le crea ilusión porque se lo Claro, cree. Y claro, esa ilusión, digo, coño, pues tiene razón. Es ilusorio, pero crea ilusión. Todo el claro. mundo se cree que hace 3 de tacada que puede ser campeón del mundo. Oye, Exacto, es increíble, pero claro. es así. Es así. Aquí, en China, en Japón y donde quieras. Sí, yo digo que las tres bandas es una de esas actividades que te baja la realidad en 2 minutos. Vos un Sí, día jugaste una partida que metiste por todos lados y al otro día te agarra de atrás de la espalda y te dice, ¿a dónde vas? ¿Quién te pensás que sos? sí, 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 sí. Es así.
hay que trabajar mucho como deporte para conseguir tus logros, trabajar ordenadamente, tienes que crearte una disciplina, eso ya cuando has alcanzado un nivel que no necesitas entrenador, pero la figura de los técnicos en los clubes, la figura de las federaciones de los técnicos y entrenadores, es imperdonable que todavía no los tengamos. Es imperdonable porque es que además es que nos estamos jugando en esos cambios generacionales que realmente vosotros habéis tenido que soportar, pero que nosotros también, pues resulta que ya no vuelve. Eso no vuelve, salvo que real, porque ahora necesitan mucha gente para ponerlo eso en evolución. A todos los clubes, Mar del Plata, Quilmes, los 36, Florida y tal, la confitería Ritmund y todo aquello que todavía me acuerdo. Claro, todavía te acordás de... Hay que menearlo, hay que menearlo. Si te largan acá en Buenos Aires, sabés para dónde caminar perfectamente. Sí, sí, sí señor. Bueno, por último, la última que te quería preguntar, cuando mirás para todo lo que caminaste y todo lo que viviste a través del billar, ¿qué ves? Veo ¿cómo te diría yo? Un encuentro de muchos pareceres distintos, de muchas emociones, muchos contrastes de mi vida personal. Por un lado, creo que realmente mi tiempo lo aproveché bien, pero que pudo resultar mejor. ¿A qué me refiero? Pues que de los deportes que practiqué, por ejemplo, me quedé con el que menos realmente yo creía que me iba a quedar porque no le daba importancia. Yo empecé a jugar tenis, pero era físicamente poco dotado para el tenis. Entonces me acuerdo que un día le consulté al entrenador mío, jugué un partidazo de tenis y perdí 6-2, 6-1 contra un chaval, sí, pero yo jugué un partidazo, pero mi bola no corría. Entonces le dije, oye, cuéntame, he jugado muy bien, yo creo que no puedo jugar mejor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, te falta fuerza, te falta fuerza, te falta fuerza y tal. Y digo, pues se acabó, no me digan más. Y allí se acabó el tenis. Y entonces jugaba billar y jugaba bien y me quedé con el billar. Pero tengo la sensación de que he podido hacer más cosas y que realmente estoy satisfecho con mi carrera. Creo que, como te decía antes, no podía conseguir más cosas porque también quería hacer muchas cosas cuando miraba atrás. Pero si hoy tuviese que empezar de nuevo y el deporte del billar estuviese arriba, estudiaría mucho más para ser un gran entrenador y analista de billar, más que jugador. No me llama el billar ya tanta la atención. Quizá he perdido la fuerza que yo tenía, ¿no? O el espíritu que yo tenía, o no sé, o mi gracia personal, pero mis habilidades, ¿no? Pero me quedo con el tiempo actual y cuando miro atrás veo el acierto que tuve en ser entrenador de billar, pero entrenador, o sea, con los conceptos bien claros y como un entrenador de fútbol, como un entrenador de atletismo. O sea, yo hablo con mis compañeros ahora y me da gusto porque hablo con el mismo idioma que ellos. Yo puedo hablar el mismo idioma con un entrenador de atletismo, él está hablando conmigo de planes de entrenamiento, de microciclos, de cargas duras, cargas blandas, cargas de recuperación. Hablamos lo mismo, Daniel, hablamos, y eso es hermoso, es muy hermoso. Miro para atrás y no miro con nostalgia. Me conformo con lo que he hecho, pero sé que pude rendir mucho más. Pero la vida es así. Exactamente. Bueno, José María, te agradezco muchísimo el hecho de que te hayas prestado nuevamente, te lo vuelvo a agradecer, a esta entrevista. Pues nada, muchas gracias a ti, Daniel, y me quiero terminar mandando un abrazo muy fuerte a todos mis amigos que son afortunadamente para mí, que son muchos, y que, bueno, todos saben que estoy deseando volver para acá, para allá y comer un buen asado y naturalmente meterme allí en Boedo, en Vergés, en los Claro. 36 y bueno, pues disfrutar de vuestra amistad, vuestra compañía y naturalmente de vuestra profesionalidad como jugadores de billar, claro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, amigos, hasta acá llegamos.
Ha sido un enorme placer de haber podido charlar con el maestro José María Queclas. Agradecer como siempre a ustedes por la demostración de cariño en cada comentario. Agradecer también a mi club, al Boedo Billar Club de Buenos Aires y a la Federación Argentina de Aficionados al Billar por todo su apoyo. Que sigan bien y hasta la próxima entrega de Charlando de Pool y de Billar. Muchas gracias.